Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Sinergia. El tema de hoy es Reset y quiero hablarte un poco acerca de lo que significa esto. Esto significa resetear o significa también volver a comenzar. Normalmente se resetea algo cuando algo no nos salió bien o cuando algo no nos está funcionando o se nos echó a perder. ¿Y cuántas de las veces nosotros hemos pensado o hemos llegado a creer en nuestra vida que lo que estamos haciendo no nos está saliendo bien, no nos está saliendo como nosotros esperábamos? Y a veces quisiéramos que hubiera un reinicio en lo que estamos haciendo. Y sabes, muchas veces Jesús viene a resetear y a volver a empezar con nosotros cuando nosotros nos llegamos a equivocar, cuando nosotros llegamos a fallar, cuando nosotros llegamos a cometer errores. Una de las cosas que a veces llegamos a pensar es que ya no hay solución o ya no hay remedio a las decisiones equivocadas que tomamos o a las consecuencias que estamos viviendo. Muchas veces empezamos de una manera correcta, empezamos a caminar de la mejor manera, pero en nuestro caminar a veces pasa algo, sucede algo que nos lleva a cometer ciertos errores, y cuando estamos en medio del error sentimos o pensamos que ya no hay solución o que ya no hay remedio. Y quiero ponerte un ejemplo muy claro acerca de esto que te estoy comentando, y quiero hablarte acerca de Pedro. Para mí Pedro, la historia de Pedro me bendice mucho, me impacta mucho, tiene mucho que enseñarnos. Y Pedro fue una persona que dice la escritura que antes de que Jesús viniera a su vida, él era un pescador. En Hechos, de hecho, explica en el libro de Hechos, explica cuando Pedro se levanta para predicar y mucha gente se dirige hacia Pedro de una manera despectiva, diciendo, pues, ¿acaso no es Pedro del vulgo? ¿Acaso Pedro no es de ese lugar donde nació sin estudios, sin preparación, sin capacidades, sin educación? Y es que realmente eso era lo que era Pedro antes de que Jesús viniera a su vida. Pedro era una persona no preparada. Pedro era una persona con un estilo de vida eh, completamente equivocado. Pero Jesús viene a su vida, viene a la vida de Pedro, y Jesús le hace un llamado a Pedro, y Jesús le dice: hey Pedro, a partir de hoy ya no vas a ser un pescador, a partir de hoy vas a ser un pescador de hombres, le dice así. Y dice la escritura que Pedro, dejándolo todo, siguió a Jesús. Y Dios empieza a hacer una obra impresionante en la vida de Pedro. Dios empieza a trabajar en su corazón, Dios empieza a edificar en él, Dios empieza a hacer cosas extraordinarias, y Pedro empieza a dejarse usar por el Señor. Pedro empieza a vivir cosas muy buenas, pero algo sucede en la vida de Pedro. Aparentemente todas las cosas iban bien hasta ese momento, pero en una ocasión Jesús le dice a Pedro: hey Pedro, tú me vas a negar. Hey Pedro, tú vas a negarme. Y Pedro le dice a Jesús: hey Jesús, ¿cómo crees que te voy a negar? Hey, no, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, no te preocupes, si es necesario ir a la cruz contigo. Y le dice Jesús: hey Pedro, espérate, Pedro, me vas a negar. Y no solamente lo vas a hacer una vez, sino lo vas a hacer 3 veces. Y pasa el tiempo, Jesús es arrestado, y cuando a Jesús lo arrestan, unas personas se le acercan a Pedro diciendo: hey Pedro, tú eres de las personas que anduvo con Jesús. Y entonces se cumple esa palabra que Jesús le había declarado a Pedro, y Pedro comienza a negar una y otra vez a Jesús. Incluso en una ocasión llegó a maldecir para que la gente se pudiera dar cuenta que él no seguía a Jesús. Cuando Pedro niega a Jesús y se da cuenta Pedro de lo que está haciendo, Pedro se acuerda de las palabras que Jesús le había declarado. Y en ese momento Pedro sale corriendo y empieza a llorar amargamente porque se da cuenta que cometió un error, que falló, que hizo lo que él decía que no iba a hacer. Y entonces ahí empieza un trato de parte de Dios con Pedro. Empieza Pedro a sentirse tan culpable, tan acusado, tan señalado. No puede soportar lo que está sintiendo por el error que cometió, por la mala decisión que tomó. Y entonces cuando Jesús muere, es sepultado y resucita al tercer día, habla la escritura que Pedro regresó a hacer aquello de lo cual Jesús lo había rescatado. Cuando Jesús lo encontró por primera vez, Pedro estaba pescando. Y de ahí lo toma Jesús para hacerle un llamado a Pedro. Pero cuando Pedro falla,
Cuando Pedro se equivoca, Pedro vuelve a hacer aquello de donde Dios lo había tomado, regresa a la pesca, ya no seguía compartiendo, ya no seguía evangelizando, ya no seguía sirviendo, porque quizá había un desánimo en el corazón de Pedro y una acusación que lo hacía sentir indigno de seguir a Jesús, de seguir al Señor, de hacer aquello por lo cual Jesús lo había escogido y ha llamado. Pero no solamente eso, sino que dice la Escritura que Pedro también contamina a varios de los discípulos, influencia en varios de los discípulos y lleva a otros discípulos a pescar precisamente. Aparentemente quizá para Pedro todo se había terminado, porque es la forma en la que muchas veces nosotros nos sentimos cuando fallamos. Dios viene a nuestra vida, Dios viene a nuestro corazón, Dios empieza a hacer cosas extraordinarias en nosotros, pero a veces pasan cosas en el camino en donde nos equivocamos, donde cometemos errores, donde fallamos. Y llegamos a un punto donde pensamos que ya no tiene caso, ya no tiene sentido seguir continuando, ya no tiene caso ni sentido seguirse esforzando. Nos preguntamos para qué hacer lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque a veces la culpa, la acusación y el señalamiento vienen a nuestra vida a hacernos sentir indignos de que ya no merecemos algo bueno de parte de Dios. Porque quizá nosotros le prometimos a Dios serle fiel, honrarle, obedecerle, pero nos equivocamos. Y yo quiero decirte algo, tú que estás escuchando esto, todos nos podemos equivocar. Todos nos podemos equivocar, podemos llegar a cometer errores, pero eso no significa que si tú cometiste un error, independientemente de qué tipo de error, no importa si ha sido pequeño, si ha sido grande, si quizá a lo mejor a los ojos de los demás tu error es imperdonable, yo quiero decirte que en Cristo, que en Dios, siempre hay nuevas oportunidades. La Biblia enseña y dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, todos los días. Dios te da una nueva oportunidad cuando hay un arrepentimiento en nuestro corazón. Y precisamente de eso se trata Reset. De eso se trata el que Dios venga a resetear los errores que cometimos en el camino para darnos una nueva oportunidad y volver a comenzar con nosotros. Cuando Jesús se presenta por segunda vez a la vida de Pedro, Pedro estaba pescando y Jesús le habla a Pedro a la orilla del mar y le dice: hey Pedro, yo quiero que me digas algo. Y Jesús le dice a Pedro: hey Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice a Jesús: sí Señor, te amo. Jesús le pregunta una segunda vez: hey Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde de la misma manera. Y Jesús le pregunta una tercera vez: hey Pedro, ¿me amas? Y sé que en ese momento él se entristeció porque le preguntó una tercera vez. Y le dice a Jesús: hey Jesús, tú sabes quién soy. Tú sabes todo lo que he hecho. Tú me conoces. Hey Jesús, cometí un error, fallé, pero aún así te sigo amando. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Con otras palabras, Jesús le estaba diciendo: hey, yo también te sigo amando. No importa quién fuiste, no importa lo que hiciste, no importa que te hayas equivocado, yo quiero que tú sepas, Pedro, que en mí hay nuevas oportunidades. Y lo que yo tenía predestinado para ti y el llamado que yo te hice no se ha terminado, Pedro. Hey, el llamado, el propósito que tengo para ti no va a cambiar, sigue allí. Pero necesitas saber, Pedro, que yo vine a resetear los errores que cometiste para darte una nueva oportunidad de gloria. Y eso es lo que Dios quiere que tú sepas, que Jesús vino no a juzgarte, no a condenarte, no a señalarte. Quizá, desafortunadamente, mucha gente que tienes a tu alrededor pueda pensar o pueda creer que tu vida ya no tiene solución, que tu vida ya no tiene remedio, porque te equivocaste, porque fallaste. Quizá la confianza de muchas personas fue fracturada sobre ti. Quizá la gente no cree en ti, pero yo quiero decirte algo. No importa eso, lo que importa es que tú sepas que Jesús sigue creyendo en ti, sigue confiando en ti. Jesús quiere que tú sepas que hay una nueva oportunidad para ti y para tu familia. Así que abraza el perdón de Dios y sé una persona que le cree al Señor lo que Él va a estar haciendo en ti. Esto es Reset y espero haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendice.